Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te ayuda a manejar mejor tu tiempo y dinero, donde pensamos en el largo plazo, pero hacemos cosas para mejorar en el corto plazo. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos. Animales. Francisco, bienvenido. ¿Cómo pasan los días? En este momento ya voy a estar lejos tuyo, pero ya estamos en vivo con el capítulo 100, que ha tenido una linda recepción. Y hay que seguirnos. Ahora hay que apuntar al 200. Mientras veía los videitos que estábamos preparando para hablar hoy día, pensaba en esa motivación que necesitamos nosotros, la comunidad, para seguir en el larguísimo plazo, porque llegamos a los 100 capítulos, hemos hablado muchísimas cosas. ¿Qué tantas más cosas podemos hablar? Y creo que ahí afrontarlo desde la humildad de decir, ¿sabéis qué? Yo sé cosas limitadas, pero hay infinitas cosas que no sé. Como dice Tom Brady en uno de los videos que vamos a nombrar, es parte de, y lo otro es, hay que seguir levantándose temprano, hay que seguir metiéndole onda, porque esta carrera es una maratón, no es unos 100 metros, así que vamos a seguir acompañando a los animales. Yo creo que siempre vamos a tener algo para hablar. Y a veces nos cuesta, pero hoy día, por ejemplo, fuimos a buscar a los mejores de la historia del deporte y ver qué nos pueden enseñar. Y eso, bueno, tenemos el club de deporte que lo podemos aplicar en la práctica en el ejercicio físico, pero creo que también se pasa al trabajo, a emprender y a trabajar. Entonces, creo que siempre vamos a buscar algo quizás más tangencial para no hablar siempre lo mismo y no decirles ahorren el 10% de su sueldo, lean El hombre más rico de Babilonia, no lean a Kiyosaki. Pero creo que siempre vamos a poder encontrar algo. Y creo que tengo una linda historia para partir este capítulo para hablar de deporte, si es que me permites contarla. Por favor. Corría el año 2009, cuando yo estaba en fines de octavo básico. Estaba ya pasando primero medio. Siempre había jugado, partí jugando tenis en mi vida, después jugué fútbol. Y en algún momento, no sé por qué, dije, oh, me gusta el básquetbol. Quizá porque empecé a ver a Kobe Bryant. Y ese año salieron campeones los Lakers. Y ahí empecé en el colegio allá, extra programática, básquetbol. No iba nadie. El colegio era de los peores, yo creo, de la ciudad y de todos los colegios alemanes. Pero empecé a ir 2 veces a la semana. Había un gimnasio más o menos malo. Era muy malo yo. Al final era bueno para el fútbol, para el tenis, pero cuando partís un deporte nuevo, obviamente eres pésimo. Y disciplina. Seguí yendo, seguí entrenando. Después primero medio, quizá era un poquito mejor. Segundo medio, mejoré un poquito más. Me obsesioné, veía todos los videos que podía de Kobe, de lo que encontrara en YouTube al final para aprender. Y en algún momento me aparece la opción me invitó un compañero de colegio de ir a entrenar los fines de semana a la Autónoma. Y aprovecho de agradecer a la Universidad Autónoma que auspicia este podcast, pero que también fue parte de mi vida en este momento ligado al básquetbol. Y íbamos los fines de semana, de 9 de la mañana a 11, eran entrenamientos de 2 horas. Y creo que ese fue un primer sacrificio que tuve que hacer porque ese fue el periodo en el que también estaba empezando a salir como los primeros carretes. Yo muchas veces salía, pero hasta muy temprano, o derechamente no salía. Pero seguí entrenando todos los fines de semana. Y después, en la Autónoma, cuando yo estaba en tercero medio, se armó un equipo. Y ese equipo, a mí me invitaron por haber estado entrenando los fines de semana. Y no tenía nada que ver con la Autónoma, sino que eran cabros chicos como yo, que todos eran mejores que yo, pero con la idea de ganar la liga escolar. Y partí en ese equipo, era de los peorcitos, pero seguí entrenando todos los fines de semana, entrenaba por el colegio 2 veces a la semana. Después se abrió la posibilidad de entrenar durante la semana y también fui a entrenar ahí con los caros de la Autónoma. Cuento corto, ese equipo la rompió. En ese equipo me fui ganando un puesto. Llegamos a la final de la liga escolar de Temuco, que al final, en la semifinal creo que tuve mi momento culmine, que íbamos perdiendo por un punto. Lanza uno de los buenos del equipo un triple, no entra, agarro el rebote, me hacen un foul y quedan 3 segundos y íbamos perdiendo por 1, tenía que hacer los 2 tiros libres. Mi papá de hecho lo grabó, así que tengo el video. Si algún día lo encuentro, lo puedo subir a nuestro YouTube. Y me pierdo el primero.
y ahí me tiritaba, pero hasta el pelo. Y meto el segundo tiro libre, nos vamos a la largue. En el largue les ganamos por poquito, es un tapón también muy rico. Pasamos a la final, titular en la final, siendo que yo hace 4 años no sabía jugar básquet. Tampoco nunca fui uno de los buenos del equipo, pero algo yo creo que mi disciplina y haber entendido quizás qué es lo que quería el entrenador me llevó a jugar esa final que lamentablemente perdimos. Pero para mí, todo ese proceso de haber empezado a jugar básquet, de haber entrenado el triple, de haberme obsesionado, de haberme metido en un equipo de gente mucho mejor que yo y dentro de ese equipo haber logrado hacerme un puesto para ser titular, me entregó mucho. Así que agradezco a la Autónoma por haber sido parte de mi formación deportista y personal y por auspiciar este podcast también. Así que esta es la mención más larga quizás a la Autónoma, pero creo que en algún momento la tenía que contar porque fue, yo creo que de los mejores momentos de mi colegiatura. Me encanta que vamos a comparar entonces a Roger Federer, Michael Jordan, Tom Brady y Pablo Riemann, haciendo de las suyas en distintos lugares del mundo, pero me quedo con tu segundo tiro cuando te hicieron la falta, que decía ahí me temblaba todo. Obvio que estaba ahí nervioso. Y yo que también soy deportista de toda la vida, y ahora sigo siendo deportista ya más viejo, aprendí o me di cuenta o hice consciente que los nervios no desaparecen nunca. Lo que uno tiene que cuidar es no sentir miedo, porque si estás sintiendo miedo es porque no confías en tus habilidades. Y si no confías en tus habilidades es porque no hiciste la pega. Así que probablemente tú no tenías miedo, solamente estabas nervioso, pero todos esos sábados entrenando hicieron que pudierais meter el segundo tiro. Y, y eso es la vida, po, weón. Vaya a ir a una entrevista pega, vaya a ir a una presentación nueva y vais a estar nervioso. Y sé feliz con eso. Ser nervioso, estar nervioso, no ser nervioso, estar nervioso para mí es eso que nos mantiene alerta para estar despierto y para poder tratar de dar lo mejor de lo que tenemos. Que no siempre va a ser lo mejor del mundo, ni vas a ser el que probablemente lo hubiese hecho mejor, pero mientras te mantengáis en esa búsqueda constante de mejorar, estar abierto a la mejora, está todo bien. Yo creo que habla de salir de la zona de confort también, porque si no estás nervioso es porque estás haciendo siempre lo mismo que te tiene en comodidad. Pero sí, 100%. Me acordé de los 3 referentes que vamos a hablar hoy día con lo que estabas hablando, así que yo Cuatro. creo que antes de 4 conmigo. Pero primero, pequeña introducción. Probablemente los conocen, pero igual creo que es bueno decir de quién vamos a hablar y por qué. Vamos a hablar de Roger Federer, uno de los 4 grandes del tenis. Todos los que seguimos a Fernando González lo odiamos, pero después entendimos que en verdad era un gigante, sobre todo ahora que dio esa charla, el commencement speech de hace poquito, que también creo que deberíamos hablar un poquito de eso porque hicimos una actividad alrededor de eso. Segundo, vamos a hablar de Michael Jordan, considerado creo que de forma unánime como el mejor de la historia de la NBA. Ganó 3 torneos con los Chicago Bulls, se retiró, se fue a jugar béisbol, volvió y ganó 3 torneos más con los Chicago Bulls, 2 tripletes seguidos, que es algo que creo que nadie más ha hecho. O bueno, hay quizás uno de los más viejos. Y tercero, quizás menos conocido para ti, Tom Brady, considerado uno de los mejores, si es que no el mejor de la historia del fútbol americano. Y lo trajimos aquí al baile porque su ética de trabajo creo que es incomparable. Y ahí cuando hablemos, quizás eso me da el pie a lo que decías, como tenéis que prepararte en el gimnasio para después poder hacer la pega en las luces. Creo que los 3 hablaban de eso. Federer decía, me carga que me digan que mi juego es fácil, porque al final yo entreno infinitas horas. Jordan decía que él no ganaba los partidos en la línea de tiro libre, sino que los ganaba en el gimnasio. Y Tom Brady nunca fue titular en su equipo hasta que lo draftearon en la NFL, pick 199, o sea, nunca fue alguien estrella y terminó siendo el mejor de todos los tiempos. Hay que entrenar y hay que mantener la disciplina y seguir dándole. Sí, es fome, pero si uno agarra como el punto común, creo, de todos, es trabajar, darle tiempo, sin cuestionarse todos esos puntos que vaya a fallar y todas esas derrotas que hay a tener en el camino.
cuestiónate si no fuiste al gimnasio, o si no comiste bien, o si saliste a carretear 2 días seguidos, porque ahí es donde uno empieza a fallar y ahí es donde empieza el camino del, no sé si el fracaso, pero el camino que no te lleva al éxito que puede tener la Las mejor versión de excusas. ti. Y yo me quedé con eso también de lo que decía Tom Brady, no sé en qué charla lo dijo, pero tú no compites con el de al lado, tú compites contigo mismo y tú tenés que buscarse tu mejor versión. Él no entrenaba para ganarse el Super Bowl, no, ganaba para ser no entrenaba para ser el mejor de la historia, él entrenaba para ser el mejor Tom Brady que podía ser nomás. Y, y eso es lo mismo que hablamos, no comparís tu auto con el de al lado, no comparís tu casa con el de al lado, busca mantener tus finanzas ordenadas, estando al límite de tus capacidades, pero el juego es contigo mismo. Chao, chao el resto. Humildad. Me gustó mucho el no te enojes de perderte una pelota pensando en Federer que se le da la malla. Enójate por no haber ido al gimnasio ese día que está de flojo. O sea, enójate no por el output, sino que por el input. Eso es lo que puedes controlar. Y no puedes controlar al final el outcome del partido, pero sí puedes controlar cuántas veces tú te preocupaste de mejorar. Estoy muy de acuerdo, pero antes de seguir, te quería preguntar cómo estuvo la charla de Roger Federer. Si hicimos una actividad con el grupo de productividad personal animal, invitamos a Fran Booster, profesora de inglés, máquina, para ver la charla en inglés y después comentarla en inglés. Yo no me puedo conectar, así que me sumo a todos los animales que están escuchando y no participaron. ¿Cómo estuvo esa activity? Estuvo bastante tímida, pero creo que es porque hablar en inglés con gente que, ok, vais conociendo y todo, es salir de tu zona de confort, pero completamente. Quizás para ti no, porque estáis viviendo en inglés hace un buen rato, pero, pero estuvo muy lindo. Y ahí, saliendo un poquito de eso, todo lo que vimos para preparar este capítulo fue en inglés. Y tenemos muy en la cabeza que tenéis que aprender inglés porque el mejor contenido del mundo no está en español. Pero la charla, o sea, la actividad estuvo buenísima. Llegaron hartas personas, más de las que yo pensaba, y, y se empieza a dar una dinámica de poco ego, quizás porque fue justo después del book club del ego, el enemigo, pero como que se sentía, a pesar de de que estuviéramos online, de que nadie estaba esperando burlarse del de al lado, todos querían que el de al lado mejorara. Em, ok, agarramos conceptos de la charla y las conversamos y está todo bien, el Roger Federer es un tremendo speaker, pero yo me quedo con eso, con que se dio una actividad con mucho compañerismo, en donde el que menos hablaba, el resto trataba de decirle, oye, dale, no sintáis vergüenza, esto es parte del proceso de aprender a hablar inglés, ¿cachai? Y nada, pues, eso me deja muy feliz de los valores de la comunidad animal. Valores que pueden escuchar en el capítulo 100 o reescuchar. Ya nos dijeron algunos Sí, que lo han sí, escuchado más de una vez. Pero esta idea de capítulo partió con esa charla de Federer, que al final es tan buena y Federer es una figura tan mentorial, podríamos haber hecho un capítulo de mentores, de hecho, de Federer, que queríamos hacerle un doble clic. Y habla de varias cosas, obviamente, en esa charla. Una de esas, quizá la tocamos un poco por encima, pero él cuenta cómo le fue en su carrera. No me acuerdo bien los números, pero él decía que él ganó como un 80% de los partidos y ganó un 54% de los puntos. Sobre esos puntos, él decía, cada vez que yo me pierdo uno, sé que voy a perder muchos, pierdo casi la mitad. Entonces, cada vez que pierdo uno, it's just the point. Es solamente un punto, vamos al siguiente. Esa mentalidad de siempre estar o enfocado en el presente o listo para lo que viene en el futuro, pero no estar dándose vueltas en el pasado. Y cómo esa pequeña diferencia de 54% de los puntos tiene un efecto gigante en el largo plazo, por decir así, o en los partidos. Y obviamente eso es súper fácil llevarlo al mercado.
porque el 54% de los días uno tiene retornos positivos y eso implica que en un año tienes como 70% de los periodos positivos y en 20, 30 años tienes el 100% de los periodos positivos. Entonces esas pequeñas diferencias van creciendo para algo que cuando uno tiene paciencia y se mantiene en la línea, te cambia la vida o es un impacto súper grande. No pude dejar de pensar cuando veía el video de Jordan también, que vimos para este capítulo, que Roger le copió un poquito la parte que Jordan dice que falló no sé cuántos tiros, perdió no sé cuántos partidos, tomó el tiro del partido, ese tiro final, cuando está ya 1 o 2 puntos y tomáis un triple, qué sé yo, lo falló, no sé, 20 veces, y que por eso tuvo éxito. Y creo que Roger la agarra desde otro lado, pero apunta exactamente a lo mismo. Ahora, toda la gente exitosa, creo que tiene las mismas bases, así que quizás se inspiró, quizás no, pero los fundamentos son exactamente lo mismo. Y una cosa importante de estas 3 cosas que nombra Roger Federer en su commencement speech, fuera del "It's only a point" que te referís tú, es el effortless is a myth. Al final, grandes de mis amigos son tenistas y siempre comentamos qué fácil lo hace ver Roger, pareciera que no le cuesta, puta, qué injusto para el resto. Está bien, puede tener un hermoso revés, pero hay muchas cosas que son fruto del trabajo, estar bien parado, saber dónde tirarla, trabajar la táctica, la estrategia. Le cuesta poco pegarle a la pelota, pero eso no implica que tenga que haber sido el mejor de la historia por eso. Y si fue el mejor de la historia, o quizás hoy día Djokovic podría discutirse que es más, pero es porque el flaco hizo la pega brutal. Entonces, si alguien tan superdotado como Roger hizo tanta pega, ¿qué queda para nosotros? Si nosotros no hacemos la pega, estamos en el horno. Y me estoy alargando un poquito, pero yo entrené con Manuel Astorga, de PF, de preparador físico, cuando tenía, no sé, 13 años, hasta los, no sé, 2 años. Y Astorga había sido el preparador físico del chino. Muchos se deben acordar de que se agarraron y no sé si fue un atropello o fue a la quenita, pero fueron dramas. Y Astorga con el chino terminaron muy mal, pues. Veo que se odiaban. Pero yo nunca me voy a olvidar que Astorga siempre me decía, el chino iba a los nacionales a los 12, a los 13, a los 14 años y les ganaba a todos 6-0, 6-1. Los partidos duraban media hora, 40 minutos. Y todos creen que el chino después se iba a cardear, pues. Falso. El flaco sigue el frontón, sigue a seguir entrenando y era el uno, no solamente en talento, era el uno en sacrificio y trabajo. Y todas son esas cosas que uno no ve, porque uno se queda con el día el lunes o el chino, weón, en una discoteca haciéndole pipí al weón de al lado. Pero muchas veces la pega está escondidísima, pero es inevitable eh, que un costo del éxito sea ese trabajo. Effortless is a myth. Me acordé de los buenos escritores. Al final dicen lo mismo. Cuando tú lees un texto que lo encuentras tan simple que lo entiendes a la primera, eso significa que el escritor se pasó horas y horas y horas simplificando para que tú cuando lo leas sea más fácil. Y ahí también es difícil de encontrar o ver ese trabajo por detrás, porque uno simplemente ve el producto final. Y me acordé, no sé, de James Clear, por ejemplo, Hábitos Atómicos, libro más leído del 2023. Uno piensa como, puta, este compadre es una máquina, nomás tiene su newsletter, le sale fácil. Y solamente como un pequeño ejemplo, el título, Hábitos Atómicos, lo que hizo James Clear fue agarrar todos los libros bestseller que hayan vendido más de 1 millón de copias, revisar cuál es la estructura que tenían estos títulos, los clasificó en distintos formatos. Por ejemplo, el X de X. Por ejemplo, el arte subido o el arte sutil de que todo te importa una mierda. Y habían muchos libros que seguían esos lineamientos. Entonces al final dijo, ya, sabes que yo me caso con este, de este voy a ver las dos palabras como que sean que contrasten, ese fue el que él eligió, pero la cantidad de cabeza que le metió
al puro título del libro ya te hace ver cómo él trabaja el resto de las cosas. Y también Paul Graham, que es un escritor, el fundador de Y Combinator, cuando uno lee sus columnas, es botado a entender y hace pensar que él se sienta, lo escribe, es un genio y chao. Y también él cuenta en algunos podcasts, en algunos lados, que él edita y edita y edita y edita. Entonces, no solamente en el deporte hagan la pega, sino que si van a mandar un correo, péguenle 3 revisadas, saquen la frase que no les suma nada, pongan al principio lo más importante, denle un par de vueltas más y la gente va a pensar como, puta, este no trabaja mucho, pero siempre lo entiendo, o es súper simple para comunicar. Y eso también no es effortless. Bueno, me acordé de un podcast de Morgan Housel también creo él decía que se sienta a escribir y se manda todo lo que se le ocurra, y de ahí como que sale de la hoja en blanco y ahí empieza a ordenar también lo mismo. Cómo voy a capturar la atención, cómo voy a explicar esta cuestión en fácil. Cada uno tiene sus distintos procesos, pero hay proceso, hay tiempo, hay trabajo atrás de eso. Y ese trabajo es mucho más fácil hacerlo si estáis rodeado de gente que te ayuda a mejorar. Lo que tú decías ahí de iba los sábados a entrenar en la autónoma, probablemente solo te hubiese costado, pero seguro tenías tus panas que no fallaban y tú sabías que el flaco no iba a fallar y eso te motivaba a ti a no fallar. Y estas compañías son virtuosas porque la motivación se acaba, la disciplina es difícil, pero cuánto tiempo uno es capaz de mantener la disciplina, como dice Tom Brady, es lo que va a determinar tu nivel de éxito. ¿Eres capaz de mantener tu disciplina un día, una semana, un año, una década? Ahí está toda la diferencia. Pero sí necesitáis un círculo que te acompañe y creo que Brady y Jordan lo ponían en el equipo. Yo no le puedo fallar al equipo, el equipo está conmigo, yo voy a ser un líder y para que me elijan capitán y vamos todos juntos. Por otro lado, quizás está Roger un poco más solo, pero cuando estáis más solo tenéis que saber encontrar ese círculo que te rodea, que te acompaña, que probablemente es tu familia o tus compañeros de trabajo o tus amigos, pero aunque tú sientas que lo estás haciendo solo, eh, hay un círculo que igual te está acompañando en el proceso y que ojalá sean fuente de motivación. A mí me gustó cómo lo ponía Jordan en su discurso cuando lo metieron al Salón de la Fama. Al final decía que sus papás crearon un fuego en su persona y distintos personajes fueron agregando leña a ese fuego. Entonces al principio su entrenador de la universidad de North Carolina le metió un fuego cuando no sé, no lo seleccionaron para portar a una revista, por ejemplo. O después estaban haciendo entrenamientos y a la mitad del entrenamiento lo hacían como equipo A contra equipo B y el que perdía tenía que pagar con, no sé, suicidios o correr. Y en la mitad del partido, si es que Jordan estaba en el equipo que iba ganando, lo cambiaban al equipo que estaba perdiendo. Siempre le metían algo como para ponerlo a prueba. Después hablaba de sus entrenadores, de Phil Jackson. Siempre hubo alguien que lo empujó a ser un poquito mejor. Y eso, y súmale que te metís a la liga más competitiva quizás de básquetbol del mundo, y está Magic Johnson, Larry Bird, hablaba también de Isaiah Thomas, y decía, yo quiero estar a la altura de usted. Entonces, como lo que hablábamos también hace un par de capítulos, de tener a alguien a tu nivel, a alguien arriba tuyo y a alguien abajo tuyo para enseñar, creo que eso lo vio muy patente Jordan de, veo a los que están arriba, quiero ser como ellos, tengo a los que están conmigo en mi equipo compitiendo, y no sé si él, también los demás abajo fue un gran mentor, pero sí creo que fue clave para él el círculo, sí o sí. No sé si lo dijimos en un capítulo, yo creo que lo dijimos en el Book Club. La verdad es que se hizo la conversa Mm, alrededor de eso. excusa para que se metan y participen. Si no se están Sí, pues, era perdiendo. parte del ego es el enemigo, toda la razón. Pero independiente de si estáis aprendiendo de estos mentores, si estáis avanzando y sintiendo este empuje de estos pares o enseñándole a alguien que sabe menos, todo eso implica invertir horas, tiempo.
este recurso escaso que tenemos. Y en el caso de los deportistas o en el caso de trabajar, uno no se da cuenta, pero le dedica muchísimas horas de su vida y no siempre lo estáis haciendo al 100%. Muchas veces estáis zafando. Ok, fui a entrenar, me moví, hice un par de tiros, traté un poquito, pero no me fui, puta, no me fui raja, no me fui sintiendo eso que uno siente cuando lo hizo bien. Fui a la pega y hice el mínimo que pude, ese 99% que decía Pato Jotar. Ya lo mismo, pues, si pasa piola si no lo hice al 100. Pero si tú lo veis del otro lado, te estáis engañando, porque cómo tú inviertes las horas va a ser gran parte, o sea, uno es lo que tú puedes controlar y es gran parte de el output final, que es desconocido, porque muchas veces está lejano, pero creo que es un tremendo punto de cómo lo fácil que uno se puede engañar eh, y cómo tenemos que descubrir herramientas para darnos cuenta si estamos solamente zafando o si estamos haciendo la pega para tratar de encontrar nuestra mejor versión. No sé Lo, cómo lo veis tú, pero lo decía Tom Brady cuando hablaba de liderazgo, que él, cuando ya era capitán y ya era el MVP y era el mejor de todos, él igual era el primero en llegar y el último en irse, porque su forma de transmitir a sus compañeros su liderazgo era con su ética de trabajo. Entonces querían que lo vieran en cada entrenamiento, haciendo como si fuera un partido, como si fuera el Super Bowl, y así transmitir esa cultura al resto. Y creo que me trataba de pensar cuando yo entré a trabajar, mis dos grandes mentores que me enseñaron todo ese primer año, que es Pancho Moya y Thomas Bourne, eran unas máquinas de trabajo. O sea, yo me sentaba al lado de Pancho y veía cómo volaba con el teclado, con los atajos de Excel. Con Thomas nos quedábamos revisando un modelo hasta las 8 de la tarde. Y eso a mí me transmitió un respeto que lo voy a tener el resto de mi vida. Y al contrario, cuando he visto gente que está pasteando durante el día y haciendo lo mínimo, como decís tú, hace que lo respete menos. Y eso creo que no soy solo yo, sino que cualquier persona con la que trabajes y con la que interactúes, si te ve trabajando bien y haciendo bien la pega, buscando un objetivo más grande, te va a respetar. Y si te ve haciendo nada, sacando la vuelta, probablemente en 5 o 10 años más no vaya a estar dentro de su círculo de influencia. y hoy que quizás se habla más como del life-work balance, de estos balances, ok, si hay que trabajar hasta, ojalá a las 5 de la tarde y, y con mesas de ping-pong y con una cocina en donde hayan papas fritas y bebidas y todo sea perfecto, creo que hay que tener mucho ojo con ese equilibrio, porque si tú veías a la gente exitosa, se saca la chucha, po, weón. Liam Lee la otra vez se lo escuchaba en un podcast y decía, yo no carreteo y pongo mi cuerpo a disposición de, como la mayoría de la gente lo hace, para carretear, yo lo pongo para trabajar y no sé, trabajo 18 horas al día, no me acuerdo, pero eran muchísimas, todos los días de la semana. Y al flaco le va increíble y probablemente no el más inteligente. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a meterle? Obviamente también teniendo balance de familiar y todo lo que implique, pero es súper delicado, creo, en la sociedad que de alguna manera estamos viviendo hoy día, que trata de ser como súper protectora de, de las personas. Y esa protección, quizás en el larguísimo plazo, quizás en la composición con el interés compuesto, puede llevarnos a un output como sociedad súper negativo. No sé cómo hacer el balance, ¿cachai? Pero, pero creo que de alguna manera se nos ha pasado la mano a la protección, al paternalismo, en vez de al... Hay que meterle, igual como le metieron nuestros abuelos
cuando había muchas menos posibilidades. Un lindo tema. Es muy psicológico. Es cíclico, yo creo también. Que pasamos quizás por la época startup 2010, los 2010. Esto como que la mesa ping-pong es la mejor oficina. Después la pandemia, trabajar de la casa, todo eso. Y ahora siento que estamos yendo un poco hacia el otro lado, que gente como Alex Hormozy o como nuevos símbolos de masculinidad también hablan de trabajar caleta. Y creo que se está yendo como de vuelta un poco a lo que dices tú y que estoy de acuerdo de que hay que trabajar harto. Y me acordaba de Jordan, que él hablaba del hambre, que cada vez que tienes una pequeña victoria, te quita un poco el hambre. Y su misión era ver cómo se desafiaba a sí mismo para no perder esa hambre. Y ahí les conté que Jordan ganó 3 torneos, o sea, 3 campeonatos, se retiró por 1 año, 2 años y volvió, se retiró en el pic de su carrera y volvió a ganar 3 campeonatos más. Y él cuenta en su discurso del Salón de la Fama que todo el mundo cree que esa pausa, ir a jugar béisbol, fue el error más grande de su carrera, porque podría haber ganado 10 campeonatos en total, si es que no paraba. Y él decía que es todo lo contrario, porque cuando se retiró, su cerebro estaba en otro lado y aprendió al jugar béisbol en las menores ligas, gente que ganaba $1,000 al mes y tenía una pasión increíble por lo que hacía, gente que aún así iba a entrenar todos los días, tenía que tener una segunda pega y valoró mucho más todo lo que él había conseguido y le renovó el hambre para poder ir a buscar cuando volviera a la NBA. Entonces, fue quizá un ejemplo bien extremo de retirarse lo que está haciendo para volver en otro momento a ser mucho mejor. Él dice que los segundos 3 campeonatos no existen si él no se retira. Y lo mismo en tu pega. Si sientes que no estás motivado, que no estás con ganas de hacer lo que estás haciendo, tómate un periodo de pausa, partiendo por unas vacaciones, partiendo por una tarde, en la que en vez de trabajar en tu pega, te lleves un café y te sientas a leer un libro. A veces hay que parar, cambiar un poco lo que estás haciendo para volver a esa hambre y poder hacer mejor las cosas. Qué tremenda herramienta es la humildad, creo. Lo que decías tú de Jordan, de final, eh, el flaco sabía que, o siempre supo que si seguía trabajando, podía seguir mejorando. Y en un momento como que eso se frena y dices, ¿sabes qué? Quizás aquí ya no tengo nada más que hacer, ya no puedo seguir mejorando, y cambia de contexto, porque en ese cambio de contexto está todo eso que uno no conoce. Uno cree que se las sabe todas, uno cree que conoce la realidad absoluta, pero hay un mundo paralelo o 100.000 mundos paralelos desconocidos, y que te pueden volver a hacer ver el mundo con otra óptica, pero para eso creo que hay que ser muy humilde. Y aquí voy a leer un quote de Brady que me encantó y que tiene parte de cómo enfrentar estas cosas que son difíciles, porque In English, esas, no, vamos en Spanish, esas cosas que parecen las más difíciles de la vida se convierten en las más gratificantes, porque esas son las mejores oportunidades para aprender y crecer. Entonces, sacarse como esta parte de, oh, es difícil, no lo voy a hacer. No, si es difícil, le voy a meter mucha ganas, porque si lo logro hacer, puta, me va a llenar de felicidad. Y para eso estamos, para ser felices. me imagino que te ha pasado en el pádel, ¿o no? Ganar un partido que todos pensaron que iba a perder 6-1, 6-0 y ganarlo, o entrenar en el peor periodo físico tuyo y después jugar un torneo y ganarlo. Me imagino que te ha pasado, ¿no? Me ha pasado en el pádel, me pasó en el tenis, me pasa en la pega, pero yo creo que ahí es chip de deportista, que se puede agarrar de otras maneras. Yo lo agarré por el deporte y aquí estamos referenciando a deportistas también, pero cuando más difícil está, es cuando más tenéis que seguir metiéndole. Y creo que eso uno lo aprende del deporte, o yo lo aprendí del deporte porque estaba dedicado y entrenaba todos los días, competía el fin de semana y ganaba o perdía, el lunes tenía que seguir entrenando igual. Entonces,
¿Qué es lo que uno puede controlar? Seguir entrenando. ¿Qué es lo que uno no puede controlar? Ganarle o perder cuando estáis compitiendo con alguien. Porque hay millones de factores, que te sentiste bien, que te sentiste mal. Y ahí otra cosa que le agarro a Federer de hay que ganar jugando mal. Hay que hacer la pega sintiéndose mal. Hay que hacer la pega sintiéndose estresado. Uno creo que se va a sentir en sus condiciones óptimas el 1% de los días. Eh, por lo tanto, si solamente quieres ganar y hacer las cosas bien cuando te sientes bien, estás cagado, no las vayas a hacer nunca. Eh, la vida se trata, creo, de que te duela la cabeza, que te duela el cuerpo, que hayan dificultades, que le pase algo a tu familia, pero si te quedas en eso, te vas a quedar en el camino y, como decíamos al principio, no vas a ser capaz de encontrar la mejor versión de ti. Hay que seguir metiéndole nomás. Y tomar riesgo. Ya hablamos del... y tomar riesgo. Ya hablamos del club de lectura de Ryan Holiday, que leímos El ego es el enemigo. Creo que nos ha dado hartas cosas para comentar, lo que para mí eso es un buen libro. Pero el otro libro que yo le había leído se llama El obstáculo es el camino. The obstacle is the way. Y es exactamente lo que estamos hablando ahora. Básicamente las cosas difíciles, en vez de verlas como algo malo, el obstáculo, son lo verdaderamente importante. Y creo que de nuevo se mezcla quizá el estoicismo, lo que nos habla Ryan Holiday, con el deporte, con la pega, con la vida. Así que si es que quieren otra recomendación de lectura, creo que ese libro también vale la pena. Pero volviendo un poco a Brady, otra cosa que hablaba y relacionado a lo de Jordan también, de que ganar te quita el hambre, Brady hablaba del foco, que el foco es lo más importante que tú puedes tener en el deporte, en la vida, en los negocios. Y a medida que vayas avanzando y te vaya yendo bien, van a aparecer cada vez más cosas que te quieren sacar de ese foco. Y eso creo que lo he visto muchas veces de compañías que hacen una nueva ala de negocios que terminan destruyendo todo lo bien que estaban haciendo. Entonces, si tú estás haciendo bien tu pega y te dicen, oye, ¿sabes qué? Toma esta otra área, tú eres un muy buen escritor porque no manejas a un equipo de escritores. Ten cuidado porque las pegas son distintas y te están sacando quizás del foco de lo que tú haces bien. Entonces, foco, 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 foco. Creo que por el mayor tiempo posible, como mencionabas ahí de Brady, no por un día, no por una semana, hazlo por décadas. Si mantienes el foco por décadas, es la receta del éxito, yo creo. Y una táctica para mantener el foco, que es muy difícil también, pero es aprender a decir que no. Porque si le dices a todo que sí, te vas a desenfocar. Vas a empezar a hacer cosas que no están en tu ámbito, cosas que el mundo te quiere enchufar porque se las quiere sacar de encima. No siempre porque crean que tú lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mejor. Y, y ahí también escuchando un podcast de Cal Newport sobre el deep work, decía, tú no tenés por qué contestar todos los correos que te mandan. Tú estás invirtiendo tiempo en responder. La gente se tiene que ganar tu respuesta. Es un poquito extremo, pero lo que está por detrás es, tenés que aprender a decir que no, porque si no, no te vas a poder enfocar nunca. 100% complementario. O sea, el decir que no a la mayoría de las cosas para decir que sí a las que verdaderamente importan. Y quizás esto también es un buen momento de revisarlo. Mitad de año es el momento de mirar hacia atrás cómo vienen estos 6 meses, a qué le han dicho que sí, a qué le han dicho que no, y regulen su brújula para lo que queda del año. Todavía quedan 6 meses, en este momento quizás 5, pero fíjense en eso y hagan revisiones cada cierto tiempo de a qué le están diciendo que sí, porque probablemente se van a sorprender de cómo pasó una semana en la que no pudieron avanzar en su proyecto de pega estrella porque estaban preocupados de lo urgente, no importante, o urgente y trivial. Así que traten de ponerse esos objetivos, que también lo decía Brady. Busca un objetivo que sea más grande que tú para poder, o busca sí, una meta y después anda poniéndote cosas en el corto y mediano plazo que te lleven a esa meta. Y
me recordó mucho el libro Traction de, él habla de tus rocks, tus objetivos, que tenés que actualizarlos cada 90 días, pero todo esto con una visión de a dónde quiero ir. Entonces, si ustedes no tienen su visión, también se los comentamos en el capítulo 100, traten de pensar en sus valores, hacia dónde quieren ir, y después vean los objetivos, y después vean a quién le dicen que sí cuando les llegue un correo pidiéndole su input. El futuro es desconocido, pero uno sí lo puede moldear, diseñar, planificar de alguna manera para que lo que tú haces en el día a día, ojalá te lleve hacia allá y esté de acuerdo a lo que tú realmente quieres hacer cuando estás en frío. No cuando estás en la vorágine del día a día que tenéis milisegundos para decir a qué le decís que sí y a qué le decís que no. Y creo que para ir cerrando, voy a referenciar a mis padres en que siempre me dijeron, tú puedes hacer lo que tú queráis, pero en lo que tú decidas hacer, tienes que ser el mejor, o al menos intentarlo. Y creo que todas las cosas que hemos hablado apuntan a ese objetivo. Preocúpate de lo que tú puedes controlar, juega el partido contigo mismo para lograr ese output soñado de ser el mejor Francisco, el mejor Pablo, el mejor animal posible sin estar compitiendo con el resto. Y yo voy a cerrar con algo del señor Brady, que él decía, tienes que estar atento a tus pensamientos, porque tus pensamientos son la semilla de lo que después va a ser tus acciones y lo que va a ser tu vida. Entonces, fomenta todos tus pensamientos de confianza, de optimismo, de resiliencia, de disciplina, y ten cuidado cuando tus pensamientos sean de duda, de negativismo, de ser un mal perdedor. Corta el pensamiento y trata de salirte de esa mentalidad hacia algo que apoye tu futuro, porque al final todo parte en esos pensamientos. Siempre que alguien te diga, me gustó la guía de tus papás, elige lo que quieras hacer, sé lo mejor y apóyate a ti mismo, sé tu primer gran fan para llegar a ese gran objetivo. Y antes de irnos, Amén. ya van muchas cajitas de Pandora de Francisco que me agarró desprevenido, pero la mía es simple. Eso, ¿estás preparado? Maybe. No, muy simple. ¿Qué es lo más bonito, lo mejor de estos primeros 6 meses del 2024? No voy a decir la Antonia. Puta, me cagaste porque la Antonia está dejando de ser guagua y está pasando a ser una niña. Y. Oh, man, es una locura. No, pero creo que el fruto del trabajo de los últimos 9 meses en lo que tú sabes que me apasiona, que es el pádel, el deporte, después de vivir muchas frustraciones y de haber querido abandonar, eh, tuve algunos éxitos, ¿cachai? De haber ganado 3 torneos seguidos y con el gatito estamos uno, pero filo eso, porque podría haber perdido, hay muchos partidos que estuvo ahí para ganar, para perder, qué sé yo, pero, pero me quedo con todo el trabajo, con todas esas levantadas a las 6:30 que tuvieron resultados. Y eso es el mejor input, por decirlo de alguna manera, para reforzar esto, que el trabajo paga. Pero ese trabajo paga siempre y cuando tengas un círculo que te apoya, porque quizás es una cuestión bien individual, porque el pádel se juega a dos, no es como el tenis que se juega a uno, pero la Luli se queda con la Antonia cuando yo me voy a entrenar en las mañanas, los torneos me acompañan al torneo y somos una familia y hay una cuestión que uno podría pasar media desapercibida, pero uno hace cierta pega solo, pero esa pega se sustenta en este círculo que te quiere. Entonces, los frutos del trabajo y tener una familia que me banca, creo que es lo más lindo de esta primera mitad del año. Creo que todos conocemos la cara de la señora de Federer. Nunca falló un partido, yo creo. Y ahora lo que pasa con Jarry, la señora con los hijos, que están ahí, ¿cachai?
Y ok, Jerry se levanta, ya se la pega a entrenar y le mete y todo, pero quizás sin la familia ahí al lado acompañándolo no tendría el, la, la base emocional para poder rendir como hay que rendir en el alto rendimiento. Así que Lindo ejemplo de cierre, tremendo tenista. Vamos, Nico. me encantaría tenerlo acá. Estaría bueno invitarlo algún día. Pero no porque sea famoso, sino porque creo que es un ejemplo de todas las cosas que hemos hablado. El flaco lo suspendieron, doping, no sé cuántos años tuvo, 2 años. Sí, más de un año afuera. O sea, era tremendo para salirse y decir, ¿sabéis qué? Voy a ser el director de los torneos ATP y chao, abandono. Yo no sé cómo lo hizo, no sé cómo lo hizo su cabeza. Ahora tiene problemas en el oído medio y puta se desequilibra y lleva mucho tiempo sin entrenar. Julio del 2024 estamos hablando. Igual jugó Wimbledon. El flaco tiene una cabeza impresionante, que creo que nos podría dar muchas de sus recetas de cómo lo hace para mantenerse en el juego de la alta competencia. Así que si alguien lo conoce, díganle que lo queremos traer al podcast para hacerle un análisis a su cerebro animal. Pero muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Por aquí Pablo Riemann, por allá Francisco Verdugo. Ahí nos está llevando Don Nelson en los videos. Y una semana más que seguiremos hasta el capítulo 200 aprendiendo de el deporte. Quizás aprenderemos de el arte en algún futuro. Ahí si tienen ideas también de a quién le podemos robar buenos modelos mentales, siempre los vamos a recibir. Pero por ahora, nos veremos la próxima semana, queridos animales. Animales.